Entonces, hay momentos donde yo cometo una locura en el mundo espiritual, pero mis hijos, mis seguidores, A pueden carriar ser todo que eso. vayan a carrear Sí. eso que ocurre en el mundo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado el Señor. Estamos más que contentas, más que felices de estar en este lugar, porque yo digo felices porque al igual como yo me siento, sé que mi compañera acá también se siente así, porque cuando estamos hablando de la grandeza de la palabra de Dios, todo es felicidad. Amén. Por eso te invito, como siempre, que le dé me gusta, que le dé like, que te suscriba y que él comparta cada palabra que se diserta aquí en este lugar, porque son de bendiciones, son palabras que te van a levantar, ya que estamos viviendo tiempo malo, tiempo peligroso y que Cristo viene. Bendito sea el Señor. Tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos, hoy como siempre, como cada semana, me acompaña una mujer hermosa, una mujer con una palabra fresca de parte de Dios. Vamos a dejar que ella se esté presentando. Amén. Dios le bendiga a toda la teleaudiencia. Mi nombre es Auri Tejeda y pertenezco a la Iglesia Prado de Cristo, mi pastora Manuela Montero. Y hoy tenemos un tema, así que lo vamos a disfrutar para la gloria y la honra del Señor y que sea de edificación a todos los ministros, principalmente los pastores que puedan escuchar este tema. Yo sé que va a ser de edificación para cada congregación. Amén. Así sin más preámbulo, este escenario es suyo. Amén, sí. Quiero iniciar pues leyendo la palabra en el libro de Levítico 13. El que pueda acompañarme, vamos a leer varios versículos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel su cuerpo hinchado y erupción o manchas blancas y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón y al sacerdote, a uno de sus hijos los y a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo y el pelo de la llaga, si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no hubiere más profunda que la piel, ni el pelo hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Amén. Vamos a dejar estas escrituras hasta aquí. Gloria a Dios. Hay poder en la preciosa sangre de Cristo. Aleluya. Vamos a estar entonces, como les dije, hablando acerca de lo que es la lepra en el sentido espiritual. Amén. Porque aquí sabemos que están hablando de una lepra Físicas. físicamente, pero sí vamos a hablar cómo también la lepra puede operar en el cuerpo de Cristo. Así Es es. decir, en las personas, en las congregaciones, nosotros como iglesia. Entonces, mientras leía esta lectura, vi que habían varios tipos de lepra. Sí. La lepra, había una lepra que era Era profunda, profunda. que esta lepra implicaba una infección que no era tan solo apartar al leproso, sino también echarlo fuera de la congregación, Santo. porque esta lepra iba a implicar que al ser más profunda podría traer una contaminación Aleluya. dentro del conglomerado de la congregación de los hebreos. Y el Señor tenía mucho cuidado con todo este tipo de cosas. Aleluya. Había otra lepra también que era superficial. Esa lepra superficial, pues, cuando el sacerdote, que era la persona, el sumo sacerdote, que era la persona llamada a decir si la persona tenía una lepra maligna, inmunda, o una lepra superficial, lo ponían aparte durante 7 días. Y había una condición para este cuerpo, había una condición de que si la lepra seguía aumentando
pues era una lepra inmunda, pero que si se quedaba en el mismo lugar, pues solamente era lavar la vestidura de aquella persona Aleluya. y volverlo a reinsertar dentro de la membresía. Pero también había otro tipo de lepra que era, por ejemplo, solamente en la cabeza. Habían lepra que era en el cuerpo El entero. cuerpo entero. Habían lepras que eran en la barba. Y cada una de estas lepras, pues, tenían un nombre diferente. Aleluya. Por ejemplo, en la cara y en la barbilla era tiña. Y de acuerdo al grosor de la piel, pues se definía o se identificaba qué tipo de lepra tenía esta Aleluya, persona. hello. Entonces, me llama también a la atención que había una lepra que era de cuerpo completo, pero había una lepra que tan solo era, como le había dicho, en la cabeza, pero esta era diferente porque era blanca. Sí, había una lepra blanca en la cabeza, pero había una lepra de pertuberancia, lo Dios. que hoy conocemos como las espinillas o los barros, algo así. Ese era otro tipo de lepra. Y cuando el sacerdote, que era la persona llamada a chequear, veía todo este tipo de infecciones en la piel, entonces él tomaba la decisión de apartar a la persona, mantenerla dentro de la congregación o lo que se iba a hacer, lavar las vestiduras, dependiendo el grado. Aleluya. Había otro tipo de lepra que también era en la vestidura. Las vestiduras también se manchaban de lepra. Esta vestidura me llama la atención porque si la lepra que estaba en la vestidura, al lavarla, se quitaba, no había problema. Pero podía ser que la mancha persistiera. Dios. Entonces, si la mancha persistía, habían dos condiciones también de esa persistencia. Habían unas que se quedaban, pero no se extendían dentro de la ropa. Aleluya. Pero habían otras que se mantenían nada más ahí, pero oscura. Entonces, ¿qué pasa con esta ropa? La ropa, si la mancha quedaba sola, en un solo lugar, le cortaban el pedazo y lo tiraban. Pero si la mancha se difundía en el vestido completo, entonces la quemaban y la botaban. Dios. Otro tipo de lepra que había era en las casas. Las casas tenían lepra. Y entonces, ¿qué pasa con las casas? Cuando entraban antes del sacerdote llegar a inspeccionar la casa, había que lavarla. Y cuando el sacerdote llegaba y veía las manchas, si eran de moho, si eran negras, si eran rojizas, dependiendo del tipo de mancha, él iba a determinar si la casa estaba para ser quemada o la casa le daban un tiempo más para ver qué pasaba. Dios mío. Y todo este tipo de infecciones que habían y plaga me llama la atención porque yo había leído mucho en el libro de Marco, porque Jesús echaba fuera toda clase de plaga, pero para mí que eran plagas de mosca. Entonces, Santo. ahora al estudiar este tema veo que eran plagas de infección por lepra, que se le llamaban plaga cuando estaban en la casa. Aleluya. Entonces, hoy vamos a desglosar algunos de estos tipos de plagas, ya nosotros teniendo una idea general de cómo operaba la lepra en las personas. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés. Aleluya. ¿Qué pasa con Moisés? Moisés, cuando vemos que le sale la mano leprosa, había una condición en su corazón. Sí. Y lo primero es que Moisés tomó una condición de juez. Y cuando él tomó una condición de juez que a él no le correspondía, ¿qué ocurrió con él? Mató a una persona. Sí es. ¿Cuántas veces nosotros matamos personas por tomar condición de jueces? Muy fuerte. Entonces, cuando Dios lo confronta y él tiene un cara a cara con Dios, ¿qué es lo primero que el Señor le hace? Le hace ver su condición del corazón, porque él no era juez en ese momento, no podía juzgar a la persona con su mano. Así es. Por eso Dios le dejó ver cómo estaba su corazón y le dejó ver dónde estaba la lepra. Dios mío. Porque estaba en su mano. Dios, la mano que utilizó para matar. Para matar. Wow, muy fuerte. Sí. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, ahí mismo, hablando en esta congregación, el caso de María. María dice que le dio una lepra de cuerpo completo. Sí.
Y Aarón se sorprende y dice, wow, pero Señor, no le permita que sea como una persona que nació muerta. Aleluya. Entonces me llama la atención porque precisamente entonces la lepra es un estado de mortandad Sí. espiritual. Cuando una persona empieza a murmurar, que fue Wow. por eso que a María le dio la lepra, por Sí, la murmuración, por la murmuración. queda en un estado como muerto, como alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso tenemos que tener cierto cuidado al momento de nosotros estar murmurando, precisamente los líderes de nuestra congregación. Así es. Los ministros de la casa, porque el que salió enfrente a pelear por Moisés fue el mismo Dios. Así ¿Por es. qué? Porque la murmuración conlleva algo. En el caso de María, ella estaba refutando la ley, la autoridad de Dios de haber puesto a Moisés como líder. Y por eso él hace un parámetro. Ciertamente yo a ti te hablo, pero este es mi siervo y yo lo quiero usar de otra manera. Aleluya. A veces estamos criticando y murmurando por qué Dios usa más a otro que a mí, o por qué Dios le revela más a otro que a mí, Así es. o si nada más Dios habla a través de una persona. Pero ese es un trato entre Dios, y la persona y la asignación que lleva esa persona sobre sus hombros. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar desmedidamente de nuestros líderes, puede ser que tengamos lepra. Dios, muy fuerte. Sí, está también dentro de los leprosos el caso del rey Usías. Sí. El rey Usías se tomó una asignación que no a él era no de le él, correspondía. no le correspondía. Y por eso precisamente fue que le llegó su lepra. La altivez es una lepra también. La altivez. El caso de él fue la ira y tomar la posición que a él no le correspondía. Que no le correspondía. Entonces vemos cuando tú como líder o cuando eres miembro de una congregación, cuando somos miembros de una congregación y nos tomamos asignaciones que a nosotros no nos corresponden, podemos también caer en lepra. En lepra, Dios mío, en muy lepra fuerte. espiritual. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar alerta al momento de nosotros tomar posición en el mundo espiritual que no nos corresponde. Así es. En una ocasión, antes de dar este testimonio, por eso es que tú ves que muchas iglesias se dividen. Sí. Porque empieza la murmuración, el descontento de las personas y empiezan a hacer su propio grupito, empiezan a apartar a personas. Entonces, en una ocasión, en la congregación donde yo estoy, la congregación sufrió 2 impactos de rompimiento. Pero yo recuerdo que cuando nosotros estábamos restaurándonos, llegó una persona allá a la congregación y él estaba haciendo como el león cuando se quería comer toda la vaca. Ay, santo. Que empezó a hablarle a cada una por separada Sí. para podérsela comer. Así es. Entonces yo lo veía que él sacaba gente de la iglesia y empezaba a hablar con ella, pero no entendía el asunto, pero sí estábamos en observación porque habíamos salido de un proceso muy fuerte. Entonces, cuando él habla conmigo un día y me dice, mira, tú deberías de ser el líder de esta iglesia. Dios. Tu mamá no está en la capacidad de estar pastoreando. Tú tienes toda la capacidad para pastorear. Dios mío. Y yo lo miré así y yo le dije a él que yo le expliqué de dónde nosotros veníamos y que yo había visto cómo los líderes que se levantaron en contra de la pastora habían sido quebrados, Dios. Es decir, habían muerto espiritualmente y que yo no quería caer en ese mover, que mi posición por el momento era el que yo estaba fungiendo, que yo no quería más nada,
¿Por qué? Porque mi mamá camina con una palabra, nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Esa fue la palabra que Dios le dio. Entonces, yo viendo todas las cosas durante 4 años, cómo habían surgido dentro de la congregación y las cosas que le habían pasado a las personas, Aleluya. que cuando hay rompimiento en las congregaciones, pues ¿qué pasa? Hay un grupo que se descarria. Sí. Hay un grupo que aunque se va a otra congregación, No es igual. tú lo ves que se queda como ambivalente. El grupo que se va con el líder que decidió formar la iglesia, al final no existe. Esa Así iglesia no da ningún tipo de fruto. Entonces todo esto es un poquito delicado al momento de nosotros entrar en una controversia con el líder de la congregación. Así es. Así que le digo a las personas que tienen que tener mucho cuidado de estar levantándose en contra de su pastor. Otra de las cosas también que nosotros podemos ver con relación a la lepra, como te decía, es, por ejemplo, la vestidura. Las vestiduras que se manchan. Sí. Por ejemplo, tenemos el caso de Giesi. Giesi realmente fue por un asunto de vestidura que le cayó la lepra. Y lo peor fue que Giesi fue una lepra de generacional. Entonces, hay momentos donde yo cometo una locura en el mundo espiritual, pero mis hijos, mis seguidores, pueden ser que vayan a acarrear eso que ocurre en el mundo espiritual. Y también otra de las cosas con relación a la vestidura es la mancha que provoca en tu ministerio, en tu diario vivir. Dios mío. Todo lo que tú haces, dice, tus oraciones son estorbadas. Porque cuando nosotros vemos en las escrituras que nos habla acerca de la vestidura, pues vemos como nuestras acciones son la vestidura, que se lavan. El caso del sacerdote Zacarías. Dice que cuando se presentó delante del Señor, su vestidura fueron lavadas para que no hubiera ningún tipo de acusación delante de él. Entonces, precisamente el sacerdote que está llamado a lavar la vestidura o el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el que está llamado a limpiar nuestra vestidura, pero debe de haber en nosotros un corazón rendido, debe de haber una presentación, un reconocimiento de que nosotros estamos actuando de esa manera. Aleluya. Entonces, siempre que en las iglesias, en cualquier grupo, porque nada más no es la iglesia, hay muchos grupos de familia, grupos de amigos, donde empiezan las murmuraciones, las críticas, incluso ese asunto de la murmuración y la crítica es tan fuerte que te lleva hasta una apostasía. Santo, sí. ¿Por qué? Porque la apostasía es estar fuera de... Inmediatamente tú empiezas a murmurar y a criticar y la lepra está en el corazón, ya tú estás apartado. Apartado, sí. Ya desde ahí. Entonces, el pastor está llamado a observar este tipo de cosas, porque es el sumo sacerdote con relación no a Cristo, porque sabemos que Cristo es el sumo sacerdote, pero es la persona llamada aquí en la tierra a observar lo que está pasando en la congregación y poderlo poner ante el Señor, poderlo exponer en oración, poder amonestar también a esa persona para que pueda ser limpio. Así es. Entonces, hay una serie de ritos, por decirlo, que aquí establecen para una limpieza de una ropa, una limpieza de un cuerpo, pero nosotros sabemos que nosotros a través de la sangre de Cristo, pues somos liberados somos limpiados de esta condición que no es una condición física, sino una condición espiritual. Gloria a Dios. De verdad que al escuchar la pastora hablar de estas lepras y de los tipos y de cuántos tipos de lepras hay, bendito sea el Señor, uno se queda y perplejo así como oyendo, escuchando, aprendiendo, porque ciertamente estamos viendo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo ya que el enemigo sabe y entiende que le queda poco tiempo. La iglesia están siendo muchas iglesias, están siendo contaminadas con
con tipos de lepra. Y hay personas con tipos de lepra más profunda que otras personas. Porque la lepra causa tantas cosas. La lepra te causa hinchazón en el cuerpo, te causa que la piel se te ponga blanca, la lepra te causa molestia, la lepra te causa hinchazones, la lepra te causa parálisis. Hay gente que tienen lepra que están paralizados y estamos viendo que muchas veces en muchas congregaciones están pasando eso. Se le hace un llamado a los ministros, a los sacerdotes, a estos pastores a mirar y a velar por la iglesia. Vemos cuántas personas que están cayendo. María murmuró a Moisés, bendito sea el Señor. María dijo algo: bueno, Moisés no era lícito tomar a aquella mujer. María tal vez no estaba diciendo una mentira, porque era una ley que no podían tomar mujeres de otros lugares, pero ella tenía que criticarlo. Ella podía llamar a Moisés, sentarse con su hermano y decirle: mi hermano, tú sabes que esto es así, está así. Porque es más fácil agarrar, criticar, murmurar, comerse a una persona. Y estamos viendo que la iglesia está siendo tan atacada por estas lepras que aún dentro de las redes sociales se está metiendo esa lepra, porque la lepra más grande que hay es la iglesia dentro de las redes sociales, que se critica tanto, que se habla tanto del hermano, que se están matando. Hay que sacar la lepra dentro de la iglesia. La sangre de Cristo debe entrar, porque en una ocasión la sangre te limpió, pero volviste a ensuciarte nuevamente. ¿Por qué? Porque dejaste que esa enfermedad, esa lepra, entrara a tu vida y no quisiste sacar esa lepra. Estamos hablando de una lepra espiritual, como decía la pastora. Ahí se está hablando de una lepra física, que muchas veces había muchas personas que eran contaminadas, pero ahora dentro de la iglesia hay una lepra espiritual que hay que sacar de la iglesia. Si tú sientes esa molestia, si tú sientes que cuando tu hermano está fluyendo, que a ti te molesta, que tú no quisieras estar ahí, es una lepra que tú tienes. Si tú no puedes aguantar la lengua, que tú hablas del pastor, hablas de la hermana, hablas del ministro, hablas de todo el mundo, tienes una lepra, y esa lepra debe ser quitada. Pero hay lepras que son tan peligrosas que tienen que aislarte, tienen que sacarte de la congregación, tienen que llevarte lejos a otro lugar, sea que Dios tenga misericordia o te limpie, o tú mueras con esa lepra. Entonces Dios está hablando hoy a una generación que tiene que levantarse, tiene que ser limpiado. Cristo viene y estamos podridos. Hay diferentes lepras. Hay una lepra que te hace llagas en el cuerpo, y esas llagas son tan profundas que cuando ya son tan profundas, porque mira, la cosa está peligrosa. Amén, gloria a Jesús. Muy fuerte, pastora. Muy fuerte, sí, me gozo, porque tocabas algo y es con relación al apartar al leproso, y es que el leproso lo enviaban casi siempre a una cueva. Dios mío. Entonces, cuando una persona cae en una cueva espiritualmente hablando, ya tú sabes para sacarlo de allí, porque Santo. entra en depresión, sí, entra en confusión. Es una persona que aislada realmente tiene muchos problemas. Dios mío. Había otra clase de leproso que, por ejemplo, el de la tiña, que era diferente lepra. El de la tiña tenía que rasgar su vestidura, rascarse una parte de la barba, Santo, solamente, y cuando alguien se le acercaba, él tenía que decir: soy un leproso, soy un leproso. Santo. Entonces, en el mundo espiritual, cuando a ti te tienen miedo porque hablas demasiado, porque murmuras, porque tus acciones son tan evidentes de lo que tú estás haciendo, hay que tenerle cuidado, sí, a ese tipo de personas. Dios mío. Lo mejor de todo, como le decía, es que Cristo, cuando vino a romper todo ese tipo de paradigma, y precisamente Él, aunque a los leprosos nadie le ponía la mano, Él tocaba a los leprosos. Fue algo que Él rompió en el mundo espiritual para hacerle entender a las personas que Él vino a libertar al hombre. Aleluya. No importa si tú no te aguantas la lengua, como decía la pastora, sí, si no nos aguantamos la lengua, dice Santiago. Santiago dice que la lengua puede quemar un bosque completo, y que una nave puede ser monitoreada por una
por algo pequeño. Por un pequeño timón. Timón, pero sin embargo, la lengua que no tiene hueso, Esa es terrible y difícil Hello. de controlar. Santo. Y yo, escuchándote, me acordaba que realmente lo que es la mentira, la crítica, la murmuración, tiene un sabor. Sí. Porque la gente saborea el hablar la mentira, saborea el criticar, el murmurar. Cuando se sientan, aunque a veces tú no quieras, pero si ya tú tienes una información en la cabeza, tú quieres soltarla, Sí. porque es algo que contamina, es por eso que debe de ser apartado. Inmediatamente alguien sabe que en la congregación hay un leproso, hay que apartarse de esa persona, porque podemos ser contaminados. Dañado Wow. Porque eso pasó con María. Cuando Dios habló con María y le dio la lepra, dice que la nube se apartó del campamento. Entonces vemos cuando alguien está dentro de la congregación llevando rencilla, hablando mentira, tirando veneno por todas las partes, vemos cómo la nube de Dios pues asciende. Así es. Y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa en la congregación? Muy fuerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo no siento a Dios igual. Hay algo que aquí está como... Y es alguien que está contaminando la red. Así es. Alguien está contaminando la congregación. Y tenemos que irnos en oración, pues, para que el Señor pueda sacar a la luz ese tipo de condición del corazón del hombre. Dios mío. Como dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, la murmuración, la crítica, la ira, todas esas cosas que contaminan son obras de la carne. Y son como manifiesta. Por eso es que hacen tanto daño. Porque esa condición, aunque los espíritus ciertamente operan, pero nosotros tenemos el 50% para paralizar de hablar. Yo tengo que ser responsable con la información que yo llevo. Yo tengo que ser responsable con quién hablo, con quién suministro, a quién escucho. Porque también todo es una línea. ¿Con quién me estoy sentando a la mesa a hacer contrataciones? Aleluya. Porque todo eso va a traer una infección dentro de la iglesia. La infección nada más no es para la persona personal, es todo el que está alrededor. Todo el que está alrededor, todo el que participa. Puede ser contaminado. Santo Dios. Otra de las cosas es que el rey Usía inmediatamente le cayó lepra, no pudo seguir reinando. No. Entonces, cuando un líder tiene lepra, no puede seguir ministrando. Siento la presencia de papá con esa palabra. Amén. Dios. Entonces, todo eso te va a decir a ti cuánto tú estás en la capacidad de poder ministrar en la obra del Señor. El rey Usía tenía una unción para rey, no tenía una unción sacerdotal, pero él quiso tomar la posición que no le correspondía. Es igual que Giesi, tenía una unción de siervo, era dar un servicio, pero él quiso tomar la posición de profeta. Él quiso poner él quiso poner palabra en la boca del profeta. Y todavía el profeta le dice, y él le habla la mentira. Le habla la mentira. Entonces combinó todas las cosas que tenía, su avaricia que él tenía en el corazón, y todo le fluyó en ese momento con esa lepra. Dios mío. Todo eso es todo eso hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, cómo nos manejamos. En una ocasión yo recuerdo que yo hablé una mentira a una persona, yo quería como arreglar el asunto. Exacto. Y cuando yo terminé de hablar con esa persona, que por cierto era una hermana mía, me dijo el Señor, vuelve y llámala. Y digo yo, vuelve y llámala y dile que tú le dijiste una mentira. Y yo, Señor, no, era como difícil para mí echar para atrás en bola de humo lo que yo acababa de decir. Y entonces me llevó rápidamente a la historia de Abraham. Me dijo, si tú no sueltas esa mentira, si tú no hablas la verdad ahora mismo, vas a ser un mentiroso por generación. Ay, papá. Entonces, cuando él me llevó a la historia de Abraham, y
¿qué le pasó a Abraham? Y luego a Isaac, la misma cosa. Entonces yo rápidamente tuve que llamar y romper con esa atadura que yo por mi culpa iba a dejar que mi generación estuvieran atada a ser mentiroso de generación en generación por algo que fue una irresponsabilidad mía. Dios. Entonces, hay cosas que Dios te está diciendo y te dice que no lo hagas, que no sigas hablando, que te pare, pero nosotros continuamos. Como dije anteriormente, la murmuración tiene un sabor. A la gente le gusta murmurar. Suele, porque tiene algo que la gente se siente como cómodo dentro de ese estado. Y sabemos que eso no es de Dios. Viene siendo una fruta prohibida que la gente se come y luego ya no puede parar de seguir comiendo. Pero cuando nosotros entramos al lavatorio, cuando nos dejamos guiar por el Señor, Él nos limpia con su sangre, nos inspecciona. Él es el mejor sumo sacerdote para chequear lo que hay dentro de ti, exhibirlo y que nosotros podamos verdaderamente ser limpios. Hay condiciones, te dice 7 días, apártate 7 días. Y cuando tú te apartes esos 7 días, porque tú dices no puedo controlarme, óyeme, haz lo posible. Son 7 días sin hablar. Hazte el ayuno del silencio. 7 días sin murmurar. Y después vuelve y preséntate delante del Señor a ver cómo va tu condición. Si aún persiste la crítica, vuelve y te métete 7 días más hasta que se vaya por completo. Hasta que se vaya por completo. Sí, y permite que el Espíritu Santo pues haga un lavamiento en toda tu vida, porque eso es lo que Dios hace, regenerar la vida del hombre. Aleluya. Esto es muy fuerte porque yo escuchaba a la pastora hablar y la pastora decía del trato que Dios hizo con ella, y cuando ella va y lee la historia de Abraham y después ve también lo que sucedió con Isaac, bendito sea el Señor, ella se devolvió para atrás, tuvo que llamar a su hermana, porque entonces Dios no está diciendo hay cosas que tú haces que va a afectar a tu generación, hay cosas que tú haces que va a perseguir tu generación. Ay, Dios mío, hay cosas que tú haces que tú crees que ya tú lo hiciste, pasó, pedí perdón, pero Dios necesita un perdón genuino, un perdón que salga del corazón y que tú lo sigas haciendo, porque uno de los éxitos que tuvo David fue esto: está bien, yo hice esto, estuvo mal, pero me aparto de este mal, no voy a volver a hacerlo, aunque él volvió y pecaba en otra cosa, pero que ya lo que él hizo al principio, ya él dejó de hacerlo, aunque quizá haya hecho otra cosa, y reconocía el mal que él hacía. Entonces estamos viendo que estamos viviendo en un tiempo caótico, en un tiempo que estamos pisoteando la sangre de Cristo, porque ya después que Cristo hizo el sacrificio, nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos redimió, nosotros volvemos a pisotear la sangre. Porque cuando yo hablo de mi hermana Auri, yo estoy pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ella es parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo hablo de mi pastor, de la persona que me ha amamantado, la persona que me ha dado esa leche espiritual, cuando yo salgo hablando de esa persona, quizá porque falló en algo, bendito sea el Señor, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Y es por eso que yo me acordé de esta palabra rápidamente. Eso lo voy a leer, porque estamos viendo tanta enemistad dentro de la iglesia, tanta lepra que se ha metido. Y en este tiempo Dios quiere sacar la lepra, porque Cristo viene. Y el que está leproso no va a escuchar cuando suena la trompeta. Y es Proverbio, su capítulo 6, su capítulo 7, verso 6. 20, santo Dios. Es el 16. Capítulo 6, 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Si tú tienes esa cualidad, tú eres un leproso. Y el Señor hoy
ha venido a traer el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que nos conduce a toda justicia, a toda verdad, para decirte que tienes que ser limpio, para decirte que es tiempo que tú salgas de esta lepra espiritual que tú estás viviendo. Que no, yo no puedo aguantar la lengua, como decía la pastora. Toma 7 días. 7 días de ayuno y oración y haz silencio. Y Dios va a hacer algo en tu vida. Amén. Sí, otra de las cosas muy importantes con relación a la vestidura, y es que la vestidura, cuando no podía ya el sacerdote hacer nada con ella, tenía que quemarla. Igual las casas, Dios. Cuando las casas estaban infestadas y no se podía hacer nada, había que quemarla. Pero me llama la atención porque la Biblia habla que cuando tus obras son pasadas por el fuego, las que son heno y hojarasca van a ser quemadas. Pero las que están fundamentadas en Cristo, esas van a permanecer para Dios. siempre. Entonces, ¿qué es lo que se va a quemar cuando tú decidas buscar la presencia del Señor? Precisamente son tus acciones que la lepra ha producido en tu vida. Sí. Cuando tú decidas buscarte del Señor y realmente ser una persona íntegra delante de la presencia de Dios, entonces las buenas acciones van a fluir dentro de ti, el fruto del Espíritu Santo. Dios mío, Padre, esto estaba tremendo. Pide la segunda parte. Bendito sea el Señor, porque hay personas que deben de entender y saber que la lepra se pega, pero también se puede curar cuando tú vas a la presencia de Dios. Así es que, mis hermanos de esta plataforma, esta audiencia hermosa, te pedimos que te suscribas, que le dé me gusta, que le dé like, que ponga debajo de la cajita de los comentarios la palabra que te impactó, la palabra que más te gustó, con la palabra que tú te identificaste, y que tú nos pidas esa segunda parte que se te va a dar en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Auri, queremos que ella haga una oración por aquella audiencia, por aquellas iglesias que se están encontrando en estos conflictos, en estos problemas, en este tiempo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, gloria a Jesús, esperando que cada pastor pues pueda tener esa sabiduría y ese entendimiento de cómo manejar la congregación, sí, y que sea el Espíritu Santo guiándolo a toda verdad y a toda justicia, que sean haciendo reuniones en esta hora en el nombre de Jesús para poder sanar y poder fortalecer la iglesia en esas áreas de debilidad que hay, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, así es. Le pedimos al Señor que siga usándote con estas palabras y que siga llevando esta sabiduría, estos entendimientos a tu vida, y que tu vida, tu alma, tu espíritu sean prosperados en el nombre de Jesús. Tuvo contigo tu hermana y tu amiga Yesenia Castillo de Lemos, nuestra pastora Auri Tejeda. Y esto fue la hora de la unción.